Buenos días, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. En este video vamos a continuar con la parte número 2 de didáctica, la introducción a la didáctica general. Habíamos terminado en la parte número 1 con la propuesta de definición que les traje de autores actuales que hablan sobre la didáctica. Ahora les voy a presentar a Daniel Feldman, conocido autor y profesor de didáctica, que él se centra mucho en el ayudar a enseñar, es decir, muy focalizado en la formación de formadores. Dice, la didáctica es la disciplina que se ocupa de la formación del profesorado y de la investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje en el nivel superior. Destaca la necesidad de formar a los docentes universitarios para mejorar la calidad de enseñanza en la educación superior. ¿Ven lo que les decía? Después hablamos de Cristina Davini, también una autora muy conocida, actual, que ella va a hablar también de los métodos de enseñanza en sus libros. Va a decir, la didáctica es una disciplina que se encarga de la reflexión sistemática sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de contenidos específicos y la elaboración de propuestas de investigación didáctica. Acá vamos a hacer una pausa. Fíjense que se centra en la didáctica específica. Como les decía en la parte número 1, no es lo mismo enseñar didáctica de la lengua, donde yo tengo que enseñar alfabetización, alfabetizar al sujeto de aprendizaje, a cuando tengo que enseñar desde la didáctica de la matemática, donde me puedo apoyar en teorías como la de Guy-Brousseau de situaciones didácticas que me dan un método para poder enseñar. Brousseau plantea 4 tipos de situaciones donde el niño desde la primera va a construir un aprendizaje, luego va a poder formularlo, lo va a poder justificar y de esa manera institucionalizar en su última situación para una construcción, una apropiación significativa, ¿sí? Fíjense cómo nos da herramientas, nos da métodos, técnicas, estrategias, la didáctica para poder enseñar. El cómo voy a enseñar, ¿sí? Nuestra propuesta de definición, si me permiten, realicé una teniendo en cuenta toda la teoría planteada, que dice lo siguiente: la didáctica sería una ciencia. ¿Por qué? Porque posee métodos, técnicas y una disciplina. ¿Por qué? Porque necesita de otras ciencias para poder investigar, avanzar. ¿Qué ciencias? Psicología, cómo aprende ese niño, pedagogía, cómo enseñar, cómo aprende desde las teorías del aprendizaje, sociología, el contexto, es decir, como un sujeto integral, etc. Que investiga y norma las formas más adecuadas de llevar a cabo el proceso de enseñanza de parte del que enseña, para quienes aprenden y logren los objetivos de aprendizaje trazados curricularmente y que han sido definidos por el sistema. ¿A qué me refiero? El currículum me da el qué enseñar, o sea, el contenido, delimitado por niveles y siempre de lo simple a lo complejo. Bien, perfecto. Pero esto va a estar encuadrado, enmarcado en un sistema, en una política educativa que me va a dar los parámetros del enfoque educativo que voy a tener como docente, ¿sí? Siempre lo digo en los videos, cuando tenemos un gobierno que está en contra de la democracia, vamos a ver un currículum siempre con un enfoque como tradicional, más tecnocrático, es decir, un enfoque conductista, ¿sí? Sin embargo, cuando el currículum es más democrático, vamos a ver un currículum marcado por un enfoque constructivista, cognitivista, humanista, etc. Bien, ahora quisiera presentarles el objeto de conocimiento de la didáctica, o también llamado objeto de estudio, que me va a decir lo siguiente: la didáctica, al ser una ciencia práctica, o sea, de aplicación, posee un objeto de conocimiento o estudio definido.
Su objeto es estudiar el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. Para ello, investiga sobre el proceso, buscando descubrir regularidades que le permitan la formulación de leyes y con ello normar el proceso educativo, ¿sí? Dar pautas, dar herramientas. Finalmente, la función de planificar, implementar y evaluar el correcto desarrollo por medio de logros del proceso de aprendizaje, de enseñanza y del proceso de aprendizaje. Estaba pensando en este término de evaluar. Muchas veces repito que cuando evaluamos, no solo evaluamos los avances del niño que aprendió hasta el momento, con una evaluación formativa, sino también evaluamos el proceso de enseñanza del docente. Es decir, si tengo 20 alumnos y 15 desaprueban, ¿puede ser que haya fallado el proceso de aprendizaje de 15 niños? O también puedo reflexionar sobre ese proceso de enseñanza que también puede haber fallado porque mis herramientas, mis técnicas, el ABP que utilicé, el aprendizaje cooperativo, los debates, en fin, lo que utilicé no sirvió para que mis alumnos aprendan. Entonces, el proceso de evaluar se evalúa. El proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. Bien. Acá, muy resumido, el objeto de conocimiento entonces va a dotar de cientificidad el proceso de enseñanza para conducir al logro de objetivos de aprendizaje. Es científico. ¿Por qué? Porque nos afirmamos en otras ciencias, porque investiga constantemente la enseñanza. Orienta el proceso educativo en base a las necesidades de aprendizaje de mis estudiantes. No es lo mismo enseñar en una escuela rural, en una escuela en contexto de encierro, en una escuela urbana, una escuela albergue, etcétera, que necesita aprender el alumno. Recordemos que el sistema educativo se diseña para educar para la vida, ¿sí? Para que se desarrollen luego en una sociedad y pueden trabajar, estudiar, etc. Comprender y abordar las inteligencias múltiples desde la perspectiva de que no hay una sola inteligencia, sino que siempre trabajamos en la construcción de competencias, ¿sí? Por ejemplo, hay alumnos que a la hora del saber, cuando nos centramos en el contenido de conceptos memorísticos, no pueden reproducir. Sin embargo, pueden explicar con sus palabras perfectamente un concepto, ¿sí? Más aplicado a la reflexión que a la transmisión memorística de un contenido. Este es un tipo de capacidad, poder analizar, reflexionar y no repetir. Como otras personas tienen la capacidad de saber, pueden memorizar leyes, pueden memorizar un montón de conceptos. Entonces está muy ligado a la competencia que posee cada individuo. El sistema que hace, el sistema desarrolla competencias. El saber, el saber hacer, el saber ser y el saber estar, que fueron explicados en la parte número 1 de este video. Bien, perdón, del video anterior de esta temática. Volvamos. Contribuir al entendimiento del estudiante, ¿sí? Recordemos que es un sujeto integral, ¿sí? Con emociones, con conocimientos previos, etc. En el proceso educativo como un medio para el aprendizaje y no como un fin y como una situación integral, que era como les planteo recién. Bien, acá, en cuanto a la docencia, ¿qué es lo que nos incumbe a nosotros como docente? O mejor dicho, ¿cuál es nuestra tarea? Va a decir que el docente orienta la planificación educativa en base a los logros de aprendizaje. Yo tengo un contenido a enseñar, entonces basado en eso voy a elaborar mis objetivos, mis propósitos, etc. Orientar en torno a métodos y técnicas del desarrollo de clase en base a la planificación. Es decir, voy a planificar, luego voy a
hacer una secuencia didáctica que va a tener mi inicio, mi motivación, mi desarrollo, donde voy a tener la construcción de ese aprendizaje, y mi cierre es la afirmación o institucionalización del mismo. Orientar el desarrollo de actividades de aprendizaje que permitan trabajar esos objetivos. Siempre tiene que haber un lineamiento, desde la planificación hasta el aula, de qué quiero enseñar, ¿sí? Y ahí también me va a ayudar mucho esa competencia. Quiero que el niño aplique, o sea, de la competencia del saber hacer, entonces todo va a estar ligado a que él aprenda a aplicar un contenido, un concepto, un saber. Bien, y orientar el proceso evaluativo de forma constante, siempre la evaluación formativa, ¿sí? El cual debe buscar medir los logros de aprendizaje, ¿sí? ¿Para qué? Para determinar si tengo que avanzar, si tengo que volver un poco para atrás o retroceder en el proceso de enseñanza porque los alumnos no han comprendido o no han afirmado ese conocimiento. Bien, la didáctica como una disciplina pedagógica, ¿sí? ¿Qué me va a decir esto? Hace práctica, siempre en la aplicación, la instrumentaliza a la disciplina pedagógica, organiza a través de la planificación del proceso de enseñanza y del proceso de aprendizaje en el proceso educativo. Se ocupa fundamentalmente del proceso de enseñanza dentro de la educación mediante métodos, técnicas, la instrucción del docente en didáctica, ¿sí? No es solamente leer autores y leer autores, no, tengo que trabajar esos autores desde la reflexión de la didáctica y decir, bueno, ¿qué me plantea del qué, del cómo, de la quién, del para qué y por qué enseñar? Ese proceso que abarca todas estas preguntas. La enseñanza es un proceso humano intencionado, siempre, siendo la didáctica la cual formaliza, le da forma y lo lleva a cabo. ¿Para qué? Para que sea exitoso, para que el otro aprenda bien. Y acá vamos a incorporar una teoría que es muy importante en didáctica, que me va a hablar de ese contenido para ser enseñado. ¿Qué me va a decir? ¿Qué es la transposición didáctica? El autor es Michel Berret, ¿sí? Él no hace tan famoso el contenido, pero es el padre. Él me va a decir que es el proceso de enseñar de aquellos que saben a los que no saben, ¿sí? De los que han aprendido a los que deben aprender. Yves Chevallar lo hace conocido esta teoría en didáctica de la matemática. ¿Por qué? Porque va a trabajar con Guy-Brousseau, con Bernoulli, todo lo que es esa transformación, adaptación de contenido para ser enseñado. Dice, señala que es la acción de transformar un objeto de saber a un objeto a enseñar. Y acá se los definí perfectamente en un pequeño esquema. El objeto de conocimiento es el conocimiento erudito, los temas, los contenidos que yo voy a enseñar. Por ejemplo, cuando voy a enseñar la multiplicación, yo al niño no le voy a transmitir el concepto de multiplicación, de esa operación. No, voy a querer que la lleven a la práctica. Entonces voy a adaptar ese contenido. Bien, cuando lo transformar, adaptar, se convierte en un objeto a enseñar. Cuando lo llevo al aula para transmitirlo, es cuando me refiero a un objeto de enseñanza. Y acá les definí conocimiento a enseñar, el currículum, la planificación, cuando es adaptado, ¿sí? Cuando lo modifico en mi plan. Y el conocimiento enseñado es cuando ya se desarrolla en el aula. Bien, en el próximo video, para no hacer este tan extenso, vamos a hablar sobre los problemas de la transposición didáctica. ¿Qué puede pasar cuando transformo ese contenido para ser enseñado? ¿Sí?
Bien, si te sirvió el video, no te olvides de compartir, suscribirte y si necesitas cualquier otro tema o tienes alguna duda, puedes dejarla debajo en los comentarios. Desde ya, muchísimas gracias. Adiós.